Hola estimados estudiantes, continuando con el curso de funciones, vamos a realizar o a desarrollar una función cuadrática. Bien, primero tenemos que identificar que una función cuadrática es toda aquella función de la forma ax al cuadrado más bx más c. No toda función que tenga la x elevada al cuadrado va a ser cuadrática, debe cumplir con esta forma. Entonces, para las funciones cuadráticas debemos tener claras un par de cositas. Lo primero es que cuando la vamos a desarrollar hay que buscar dónde está el vértice. Y con el vértice me refiero a una coordenada x, y. Cuando encontramos el vértice, simple y sencillamente, una función cuadrática podemos saber cuál es su dominio y cuál es su recorrido, sin necesidad de graficarla, sin hacer la tabla de datos, sin probar valores, ni nada de eso. Entonces podemos hacerlo. Ya le voy a explicar cómo va a estar ese detalle. También con ver el planteamiento de la función podemos saber si la gráfica va a ser una parábola que vaya hasta más infinito o una parábola que vaya hasta menos infinito. ¿De qué va a depender eso? Del planteamiento de la función. Bien, primero vamos a ver cómo se encuentra el vértice. Bien, dentro de la información nosotros tenemos la fórmula un poco más larga y extensa. Yo se lo voy a explicar de una forma más fácil y sencilla. ¿Cómo vamos a encontrar el vértice? Primero vamos a encontrar la coordenada del vértice en x. Menos b sobre 2 veces a. Bien, ¿y esto qué significa? Bien, menos b, bueno, b, le vamos a decir b, no menos b, porque el menos es de fórmula. B es el número que acompaña a x elevado a la 1 y a es el número que acompaña a la x elevada al cuadrado. Cuando encontramos este valor que va a ser la coordenada en x del vértice, vamos a reemplazar dentro de la función y con eso vamos a encontrar la coordenada del vértice. Entonces tenemos que menos b, pero menos b ¿de quién? Ahorita le voy a poner un ejemplo de una función cuadrática para que podamos visualizar y desarrollar un ejemplo fácil y sencillo. Entonces tenemos esa función. Esta función nos responde un par de incógnitas o de preguntas. Lo primero es que la parábola va a tener una apertura hacia arriba, por así decirlo. Es decir, va a formar como una U, normal, común y corriente. Otra cosa que nos dice es que el recorrido, recuérdese, el dominio son los valores que toma X, el recorrido, el rango o la imagen son los valores que toma Y. El recorrido va a ser desde la coordenada del vértice hasta más infinito. Sin necesidad de hacer la función, nos podemos contestar esas preguntas. Es decir, mire, ¿y tengo que hacer la tabla de valores para encontrar el dominio y el recorrido? No, yo le voy a explicar cómo encontrarlo sin necesidad de hacerlo. Entonces, lo primero hay que encontrar el vértice. Entonces, encontramos el vértice. Entonces, tenemos que menos b sería, sería menos 4 sobre 2 veces a, que sería 2. Nos traemos el número con todo y el signo. Si hubiese sido más 4, le hubiésemos colocado solo 4. Entonces al final, menos por menos da más, nos queda 4 en el numerador y 4 en el denominador, x vale 1. Tenemos la coordenada en x para el vértice. Vamos a encontrar la coordenada en y para el vértice. ¿Y eso cómo lo hacemos? En lugar de x, escribimos 1 dentro de la función. Entonces nos queda que y es igual a 2 por 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado seguiría siendo 1, menos 4 por 1 menos 1. 2 por 1 es 2, y al final esto nos queda 2 menos 4 menos 1. La respuesta sería menos 3. Y ahora tenemos ya la coordenada en y para el vértice. Entonces nuestro vértice sería 1, menos 3. Vean, nos pide la función a encontrar su dominio y recorrido. No nos pide graficarla, pero yo le voy a mostrar la gráfica. Es decir, ahorita le voy a mostrar cuál es el dominio y el recorrido, únicamente con esta parte. El recorrido va a ser a partir del vértice. Ahora bien,
El dominio en una función cuadrática, si no le pones restricciones, son los reales. Y el recorrido, ¿cómo lo sacamos? Simple y sencillo. El recorrido, para que usted obtenga el recorrido, vamos a observar algo importante. La coordenada en Y del vértice. Ese es nuestro punto de partida, menos 3. Entonces decimos, el recorrido va desde menos 3 ¿hacia dónde? Perfecto. Hacia más o menos infinito. ¿Cómo sabe usted hacia dónde va? Porque la pregunta va a ser fundamental y entonces hasta dónde va el recorrido. ¿Hacia más infinito o menos infinito? ¿Ok? Para eso únicamente vaya a ver el planteamiento de la función. Si el número o el... En este caso, como hay un número que es 2, que acompaña a la x al cuadrado, es positivo, es decir, si el signo del coeficiente de la x al cuadrado es positivo, la parábola va hacia más infinito. Y si fuera negativo, va hacia menos infinito. En este caso, como es 2 positivo, la parábola va hacia más infinito. Y si hubiese sido menos 2, x al cuadrado, hubiera ido hacia menos infinito. Entonces nos queda más infinito. Y aquí está el dominio del recorrido de la función. Simple y sencillo. Sin necesidad de probar valores, sin necesidad de graficar, podemos obtener el dominio y el recorrido de una función cuadrática. Ahora bien, yo le voy a colocar la tabla de valores con valores a la izquierda y a la derecha del vértice. No voy a hacer la prueba, únicamente voy a poner la tabla de valores para no hacer muy largo el video. A la izquierda 0 y menos 1, a la derecha 2 y 3. ¿Por qué con esos valores? Están cerca del vértice que en este caso la coordenada es 1. Ahora bien, ¿por qué se repiten los valores en Y? 5 menos 1 y 5. Porque el vértice son números enteros. Si no fueran números enteros no se repetirían. Así que no piense que siempre se va a repetir que los dos valores de acá se repiten en el otro lado o en los de la derecha. No se repiten. Entonces, la gráfica nos queda de esta forma. Es una parábola y, como se lo había mencionado, la apertura quedaba hacia arriba. La voy a hacer un poquito más grande y por acá de un solo ya le estoy mostrando el otro ejemplo que voy a desarrollar, que sería el ejemplo 3 que tenemos en el material. Se lo voy a desarrollar por la simple y sencilla razón que ese tiene el x de forma negativa. Entonces eso nos va a servir para el desarrollo del ejercicio. ¿Ver? Acá está la coordenada del vértice, 1, menos 3. Y por acá tenemos la parábola con una apertura hacia arriba y con una tendencia hasta más infinito. Sin necesidad de graficarla, nosotros obtuvimos este análisis, que va la gráfica desde menos 3 hasta más infinito con los valores en y. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón del planteamiento de la función y lo que le estaba explicando de cómo calcular el dominio y el recorrido, sin necesidad de hacer tabla de datos, va a estar probando valores y hacer la gráfica. Mucho ojo con ese tip. Entonces, vamos a realizar o voy a desarrollarle el ejemplo 3 que usted tiene en su material con una única misión, que veamos qué sucede cuando el coeficiente de la x al cuadrado es negativo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a obtener primero la coordenada del vértice. Coordenadas del vértice. Y tenemos que x va a ser igual a menos b, que sería b es 2. Y tenemos 2 veces a y a es menos 3. Entonces al final, esto nos va a quedar 2 por 3 es 6, pero es menos 6. Menos 2 sobre menos 6. Menos por menos da más, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Entonces nuestra coordenada en x sería 1/3. Y por acá tenemos la coordenada del vértice. Para poder encontrar la coordenada del vértice en y, vamos a reemplazar donde aparezca x, vamos a colocar 1/3. Entonces quedaría de la siguiente manera. Función de x sería igual a menos 3
por 1/3 elevado al cuadrado más 2 veces 1/3 menos 7. Desarrollando toda esta función o desarrollando con las operaciones indicadas, esto nos devolvería una respuesta de menos 20/3. Bien, este menos 20/3 sería la coordenada en Y. Entonces, nuestro vértice sería 1/3 en X menos 20/3 en Y. Y por ahí tenemos las coordenadas cartesianas del vértice. Ahora bien, únicamente con esto, sin necesidad de probar valores, de hacer gráficas, nosotros podemos obtener el dominio y el recorrido. El dominio son los reales. Recorrido, bien, coordenada en Y del vértice, menos 20/3. Lo voy a poner un poco más estético, permítame. Y ahí está, menos 20/3. ¿Hasta dónde? Hay que saber si es hasta más infinito o hacia menos infinito. Por acá tenemos esto, simple y sencillo. Solo déjenme arreglar este detalle porque el menos infinito tiene que ir abierto. Entonces le voy a colocar esto nuevamente. Se lo voy a colocar ahorita como se debe. Ahí se me había escapado y ahora sí. El menos infinito debe ir abierto o el más infinito debe ir abierto. Entonces, ¿cómo sé hacia dónde va? ¿Hacia más o menos infinito? No es necesario hacer la gráfica. Únicamente viene usted y dice, vemos x al cuadrado o quién es el número que acompaña x al cuadrado. Y no es el número, sino que es el signo. Porque acá pudo haber estado solo menos x al cuadrado, porque hubiera sido un menos 1x al cuadrado. Entonces lo que nos interesa es el signo que acompaña al coeficiente de la x al cuadrado. Y en este caso es menos. Por ser menos, la tendencia de la parábola va a ser que el vértice va a estar en su punto más alto y va a buscar hacia menos infinito. Entonces, si acá es negativo, vamos hacia menos infinito. Si acá es positivo, vamos hacia más infinito. Y eso es todo. Entonces nos quedaría hacia menos infinito. Bien, después de haber visto el dominio y el recorrido, le voy a colocar la tabla de valores, probando valores a la izquierda y derecha del vértice. Podemos observar una diferencia con respecto al ejemplo anterior. Y la diferencia es que no coinciden o no son iguales las coordenadas en Y. Esto pasa por la simple y sencilla razón de que no tenemos un número entero en el vértice. Es por eso de que sucede en este caso. Bien, entonces con estas coordenadas armamos la gráfica y la gráfica quedaría de esta forma. Ahora bien, recuérdese, ¿por qué queda de esta forma la parábola? Porque el coeficiente que acompaña a la x, su signo es negativo. Entonces, cuando es de esta forma, el vértice es el punto más alto de la parábola. En cambio, cuando el coeficiente que acompaña a la x es positivo, el vértice es el punto más bajo de la parábola. Hay que tener claro también de que cuando el coeficiente es positivo, el recorrido sería desde la coordenada en y del vértice hasta más infinito. Y cuando el coeficiente de que acompaña a x al cuadrado, el coeficiente de ese número es negativo, el recorrido sería desde la coordenada en y del vértice hasta menos infinito. Les recuerdo eso para que considere esos tips a la hora de estar trabajando funciones cuadráticas porque le va a servir, le va a ahorrar muchísimo tiempo el trabajo para el cálculo del dominio y el recorrido para que no le toque estar graficando.
Entonces, hasta acá llegamos con este video, espero que les sea de mucha utilidad, un cordial saludo.